Lo más oscuro del caso Jeffrey Epstein nunca salió en las noticias, o mejor dicho, nunca quisieron que saliera. Seguramente conoces la versión oficial, el avión privado, la isla perdida en el Caribe, celebridades y políticos volando a un lugar donde ocurrían cosas que nadie se atreve a describir con detalle, pero que todos intuimos. Lo que casi no se cuenta es que la isla era solo la punta del iceberg. Lo que pasaba ahí también ocurría en mansiones de Nueva York, Florida, Londres, París y en despachos donde el poder se siente intocable. Y la pregunta incómoda no es solo qué hizo Epstein, sino cómo se lo permitieron tantos durante tanto tiempo. Jeffrey Epstein nace en 1953 en Brooklyn, en una familia de clase media. Su papá trabaja con las manos, su mamá en una escuela. Los vecinos los describen como gente amable, trabajadora, cariñosa. Nada parece anunciar lo que vendrá después. Desde chico Jeffrey destaca en matemáticas y en música. Se salta cursos, termina la preparatoria antes de tiempo. Sus amigos lo recuerdan como dulce, un poco nerd, muy listo, siempre sonriendo. En las fotos de esos años se le ve con rostro suave, tranquilo, muy lejos de la sonrisa fría con la que terminaría siendo conocido. Entonces llega el primer giro. Epstein entra a la universidad, pero no termina la carrera. A los 21 consigue algo extraño para alguien sin título, un puesto como profesor de matemáticas en una escuela privada de élite en Manhattan. Ahí empiezan los primeros focos rojos. Exalumnos recuerdan que prestaba demasiada atención a ciertas estudiantes muy jóvenes. Se dejaba ver en fiestas donde su actitud superaba con creces lo que se espera de un profesor. No hablamos aún de titulares ni escándalos públicos. Hablamos de señales incómodas, comentarios, miradas, actitudes, que todos notan, pero que nadie convierte en una denuncia formal. Y en lugar de enfrentarse a consecuencias, le ocurre lo contrario. En una reunión, impresiona al padre de un alumno, un hombre influyente de Wall Street. Ese hombre lo recomienda con el director de una gran firma financiera. Y Epstein da el salto. En Bear Stearns, una firma gigante, Epstein entra como asistente y descubre algo poderoso. Es bueno con los números, pero es aún mejor con gente rica que quiere optimizar sus impuestos y mover dinero de formas creativas. Su trabajo consiste en navegar la frontera borrosa entre lo permitido y lo técnicamente permitido. Ahí aprende que mientras los resultados sean buenos, casi nadie pregunta demasiado de dónde salen. Lo ascienden, lo premian, lo invitan a la mesa donde se decide todo, hasta que rompe una regla importante. Una operación concreta traspasa la línea legal y obliga a la empresa a despedirlo, pero otra vez, sin consecuencias reales. No hay juicio mediático, no hay castigo ejemplar, solo una salida discreta por la puerta trasera. Epstein crea su propia firma de consultoría. Empieza a moverse para gobiernos, millonarios y gente envuelta en temas que, como mínimo, resultan turbios. Maniobras financieras, estructuras opacas, dinero que entra y sale de lugares extraños. Y con cada jugada, su brújula moral se dobla un poco más. Aquí vale la pena frenar un segundo. Sería fácil decir, Epstein nació malo, y ya. Pero la psicología nos muestra algo más incómodo. Muchos estudios señalan que una minoría de actos crueles vienen de personas que disfrutan dañar. La mayoría provienen de gente normal, que cruza límites poco a poco, por conveniencia, deseo o poder, y porque nadie los detiene. La moral no viene instalada de fábrica. Se aprende en casa, en la escuela, en lo que la sociedad premia o castiga. Si cada vez que cruzas una línea no te señalan, no te frenan o incluso te recompensan, tu idea de lo que está bien y lo que está mal empieza a deformarse. En el caso de Epstein, la historia parece eso. Primeras actitudes impropias sin consecuencias. Primeras maniobras dudosas, con ascensos y prestigio. Primeras señales de impunidad, con premios en lugar de frenos. Y cuando el entorno te enseña una y otra vez que, si funciona, está bien, esa lógica se vuelve una forma de vida. Con el tiempo, Epstein empieza a trabajar con personas cada vez más cuestionables, empresarios con vínculos a operaciones oscuras, intermediarios en ventas de armas, estructuras financieras diseñadas para que nadie sepa de dónde viene el dinero.
Viaja constantemente entre Estados Unidos, Europa y Medio Oriente. Asegura a gente cercana que colabora con servicios de inteligencia. Aquí hay que ser cuidadosos. Existen periodistas y reportes que lo vinculan con entornos de espionaje, pero no hay pruebas públicas y concluyentes de un rol formal. Lo que sí sabemos es que tenía al menos un documento de identidad falso. Se movía como alguien acostumbrado a operar en la sombra y entendió muy bien una herramienta clásica del mundo de inteligencia: recopilar información comprometedora de gente poderosa para protegerse o presionarla después. Esa idea será clave cuando hablemos de sus mansiones y de su isla. En 1988, Epstein funda su propia firma financiera. Afirma que solo acepta clientes con fortunas gigantescas. En la práctica, el único cliente realmente visible es Leslie Wexner, dueño del imperio detrás de una famosa marca de ropa íntima y otras cadenas. Wexner le da algo insólito: poder casi total para manejar sus finanzas, autorización formal para firmar, comprar, vender y mover dinero en su nombre. Entre otras cosas, le transfiere una mansión en Manhattan valorada en decenas de millones de dólares, una de las residencias privadas más grandes de la ciudad. Ese lugar se convertirá en centro de reuniones con gente influyente, punto de entrada para muchas personas muy jóvenes y escenario de daños de los que no hablaremos con detalle, pero que todos podemos imaginar. Solo de esa relación con Wexner se calcula que Epstein pudo haber acumulado una cifra obscena de dinero, y probablemente hubo otras fuentes igual de oscuras que nunca conoceremos. A principios de los 90 aparece Ghislaine Maxwell, hija de un magnate británico polémico. Creció entre mansiones, yachts y lujos, hasta que la muerte de su padre destapa un fraude gigantesco. La fortuna se desmorona, la reputación de la familia también. Ghislaine, acostumbrada a la élite, se queda sin ese mundo, hasta que conoce a Epstein, un hombre con dinero, con acceso a gente poderosa y sin demasiados escrúpulos. Al inicio son pareja, pero sobre todo se vuelven socios. Ella organiza su vida social, coordina personal y casas, presenta a Epstein en círculos exclusivos. Él le sostiene un estilo de vida de lujo, le compra propiedades, la convierte en su mano derecha. Es en esa alianza donde lo inquietante se convierte en un sistema organizado. Aunque la isla se volvió el símbolo mediático, muchas cosas empiezan antes, en Nueva York. Según documentos y testimonios posteriores, Epstein y Ghislaine elaboran una forma de operar muy precisa. Deja de ser algo improvisado y se vuelve un manual. Usan varios anzuelos, promesas de oportunidades en el mundo de la moda, ofertas de trabajos rápidos y bien pagados para chicas con necesidades económicas, otras jóvenes ya captadas que reciben dinero por traer nuevas caras. El perfil se repite: personas muy jóvenes, a menudo con historias familiares complicadas, sin redes de protección, y con mucha necesidad de dinero, atención o una salida rápida a su situación. Lo que empieza solo para él, pronto se convierte en algo más amplio. Ciertas visitas a sus mansiones ya no son solo para Epstein, sino también para algunos de sus invitados. Deja de ser un individuo aislado, pasa a ser una red. Una de las primeras mujeres que se atreve a levantar la voz es Maria Farmer, en los 90. Trabajando en el entorno de Epstein, nota cosas: entradas y salidas constantes de jóvenes con rostros confundidos, papel clave de Ghislaine como organizadora, y un detalle muy inquietante: cámaras por toda la casa, no solo en entradas y pasillos, también en habitaciones y espacios íntimos. María reporta lo que vive y lo que ve a las autoridades. La escuchan y luego el caso se diluye. No avanza. Años más tarde, cuando por fin se allanan propiedades de Epstein, aparecen notas manuscritas. Puede estar a las 2, pero tiene clases. Tengo una de 6 por 2 para las 4. Códigos para hablar de edades y horarios sin decirlo explícitamente. También se encuentran soportes con etiquetas que sugieren un registro detallado de quién estuvo con quién. Ahí encaja la pieza del chantaje. Si guardas pruebas de conductas inconfesables de gente poderosa, esa gente pierde la libertad de alejarse o denunciarte. No importa si hay o no una agencia de inteligencia detrás. La lógica es la misma que en muchas operaciones encubiertas. A principios de los 2000, Epstein ya es un nombre habitual en la alta sociedad de Nueva York.
Aparece en galas, subastas, cenas. Todo el mundo lo ve. Casi nadie sabe exactamente qué hace. La revista Vanity Fair decide hacer un perfil. La periodista Vicky Ward investiga, encuentra a María y a su hermana, escucha sus historias, arma un reportaje sólido. Antes de publicar, como marca la ética, contacta a Epstein para incluir su versión. Él no solo rechaza hablar, llama al editor, presiona, intenta controlar fotos, titulares, enfoque. Poco después, el editor empieza a recibir señales inquietantes, detalles que parecen advertencias disfrazadas. Cuando el texto sale al público, las voces de las víctimas han desaparecido. La parte más delicada del reportaje ha sido recortada. El título que queda suena irónico. El talentoso señor Epstein. Una oportunidad de frenar algo a tiempo se pierde. Y el sistema vuelve a enviarle el mismo mensaje. Puedes seguir. A mediados de los 2000, Epstein centra buena parte de su operación en Palm Beach, Florida. Es un lugar extraño. Por un lado, una isla de lujo, aislada por puentes, con mansiones y clubs exclusivos. A pocos minutos, barrios mucho más modestos. Ahí perfecciona un sistema escalofriantemente práctico. Una joven reclutada en una escuela de barrio recibe una propuesta. ¿Quieres ganar varios billetes por dar un masaje de media hora? Le prometen que será rápido, simple, sin riesgos. Cuando llega a la casa, la situación real es otra. Al final, le pagan por lo que ocurrió y le ofrecen más dinero si trae a una amiga. Esto se repite durante años, hasta que en 2005 una adolescente le cuenta algo a su madrastra. La mujer sospecha que no es un caso aislado y llaman a la policía. La investigación se vuelve cada vez más grande. Varios testimonios coinciden en el patrón. Hay evidencias físicas. Se identifican decenas de posibles víctimas. La policía recomienda acusaciones serias, pero la Fiscalía Local decide suavizar el golpe. Y cuando el caso pasa a la Fiscalía Federal de Florida, aparece un nombre clave, Alex Acosta. Se negocia un acuerdo que, visto en retrospectiva, parece increíble. Epstein acepta cargos menores. A cambio, obtiene inmunidad frente a posibles procesos federales más graves, tanto para él como para ciertos colaboradores. Las víctimas ni siquiera son informadas a tiempo del pacto. La condena. Unos meses en un centro de detención local, con privilegios excepcionales. Pasa casi todo el día fuera, en salidas laborales. Sale con la etiqueta formal de infractor, pero en la práctica su vida vuelve a la normalidad. Incluso retoma viajes y círculos sociales como si nada. Otro mensaje para su brújula moral. Una vez más, cruzar la línea sale sorprendentemente barato. Finalmente, el símbolo que todos escuchamos. La isla privada en el Caribe. Little St. James. Ahí, según muchos testimonios, llegan personas muy jóvenes traídas de distintos lugares. Llegan también invitados de alto perfil, políticos, empresarios, celebridades, miembros de familias muy conocidas. Es importante aclarar. Estar en la isla no demuestra por sí mismo que alguien haya cometido un delito, pero sí muestra quién siguió cerca de Epstein incluso cuando ya arrastraba un historial público inquietante. La isla funcionaba como espacio aislado, sin prensa, sin vecinos, sin miradas incómodas. Territorio ideal para que pasara de todo sin dejar huella, al menos de cara al público. Si juntamos esto con la idea de cámaras, registros y notas, la imagen se vuelve clara. No solo era un lugar de excesos, era también una caja fuerte de secretos ajenos. Durante años lo que sabíamos del caso eran piezas sueltas, rumores, demandas aisladas, notas que se perdían. Hasta que una periodista decidió no soltar el tema. Julie K. Brown, del Miami Herald, pasa más de un año, revisando documentos judiciales que pocos habían leído, rastreando archivos, localizando víctimas que habían sido ignoradas, conectando puntos que nadie quería unir. Su investigación, publicada en 2018 bajo el título Perversion of Justice, hace algo que hasta entonces nadie había logrado. Muestra el patrón completo. La presión pública se dispara. Las autoridades ya no pueden mirar hacia otro lado sin pagar un costo político enorme. El caso se reabre, y esta vez, ya no bajo el relato suave de faltas menores,
sino con el nombre que realmente merece: una red de explotación de personas muy jóvenes. El 6 de julio de 2019, arrestan a Epstein en un aeropuerto de Nueva Jersey. Lo llevan a un centro de detención federal en Manhattan. En sus propiedades encuentran cantidades enormes de material gráfico de contenido íntimo, soportes etiquetados con combinaciones de nombres y fechas, efectivo, diamantes y un pasaporte extranjero bajo otro nombre. Todo apuntando a dos cosas: una actividad sistemática de explotación, un plan listo para escapar si el piso se movía demasiado. La acusación formal ahora sí refleja la magnitud del daño: tráfico de personas muy jóvenes, organización para sostener ese sistema, y un patrón que se extendió durante años. La pena probable equivale, para alguien de su edad, a pasar el resto de su vida en una celda. Epstein ofrece una fianza millonaria para esperar el juicio en su mansión, con vigilancia electrónica. El juez se niega. Con su historial, dinero y contactos, permitirle salir sería casi invitarlo a desaparecer. La presión llega también al pasado. Alex Acosta, el fiscal que años antes le había concedido aquel acuerdo increíblemente favorable, renuncia pues a su cargo en el gobierno. Por primera vez, parece que el sistema que lo protegió durante décadas empieza a resquebrajarse. Y justo ahí, la historia se corta. La noche del 9 de agosto de 2019, en la prisión donde está Epstein, pasan varias cosas raras al mismo tiempo. Su compañero de celda es trasladado. Las cámaras que deberían vigilar el pasillo fallan. Los guardias encargados de hacer rondas se quedan dormidos y luego falsifican los reportes. A la mañana siguiente, lo encuentran sin vida en su celda. El informe oficial habla de una decisión autoinfligida. Un forense independiente contratado por la familia dice que ciertas fracturas en el cuello se parecen más a un estrangulamiento que a un ahorcamiento. Otros especialistas sostienen lo contrario, que ese tipo de lesiones sí pueden darse de forma autoinfligida, sobre todo en personas mayores. No hay una verdad absoluta que todos acepten. Lo que sí hay son muchas coincidencias difíciles de ignorar. Fue el primer caso similar en esa prisión en muchos años. Ocurrió justo cuando el proceso empezaba a salpicar a figuras muy importantes y dejó a muchas víctimas sin la oportunidad de verlo responder públicamente frente a un jurado por todo lo que había hecho. Con su muerte, ya no habrá interrogatorios detallados, ya no habrá nuevos nombres bajo juramento. El caso se cierra de forma abrupta. Para algunos, fue el final lógico de un hombre que no soportó verse sin salida. Para otros, fue la forma perfecta de proteger a quienes tenían demasiado que perder. Lo único seguro es que, otra vez, la verdad completa se quedó a medias. Sería muy cómodo decir: Epstein era un monstruo, un caso aislado, una falla del sistema. Pero cuando miramos las cifras globales de violencia y explotación, esa idea se desmorona. Organismos internacionales estiman que una parte enorme de las mujeres del mundo ha sufrido algún tipo de violencia física o íntima. Millones de personas han vivido en su infancia experiencias que nunca deberían ocurrirle a nadie. Y la mayoría de esos casos no ocurren en islas privadas ni mansiones de lujo, sino en casas comunes, oficinas, escuelas, vecindarios cualquiera. Y casi siempre hay un patrón similar. Primer límite que se cruza: nadie dice nada. Segundo límite: el entorno minimiza, y justifica o calla. Tercer límite: el daño ya es enorme, pero lleva años gestándose. Epstein supo aprovechar todas esas grietas. El poder del dinero, la fascinación que produce estar cerca de la élite, la cobardía institucional a la hora de enfrentarse a alguien influyente, y el silencio obligado o aprendido de quienes fueron dañados. No es una excusa, las decisiones fueron suyas. Pero si solo lo etiquetamos como un monstruo y cerramos el caso ahí, nos perdemos lo más incómodo: que su historia no es solo la de un individuo extremo, es también la historia de un sistema que permitió, protegió y normalizó sus abusos durante décadas. No podemos cambiar lo que pasó en esas casas ni en esa isla. No podemos borrar el daño. Lo que sí podemos es mirar de frente la parte que nos toca. La maldad rara vez llega con cuernos. A veces llega en traje, con una sonrisa encantadora y la recomendación de alguien influyente. Y crece cada vez que normalizamos pequeños abusos, chistes ligeramente crueles, comentarios que deshumanizan,
silencios que encubren. Tal vez el verdadero antídoto no está en esperar que el próximo Epstein sea más vigilado, sino en algo mucho más cercano y difícil: escuchar y creer cuando alguien cuenta algo incómodo, romper lealtades malentendidas que protegen a quien daña, dejar de premiar resultados conseguidos a cualquier costo y educar hacia las nuevas generaciones para que vean los límites como protección, no como un obstáculo a burlar. Porque al final, lo más oscuro del caso Epstein no es solo lo que él hizo, sino todo lo que muchos a su alrededor permitieron, ignoraron o aprovecharon. Y esa parte sí nos toca a todos.